Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchos temas de actualidad. Vamos a hablar del mercado asegurador, no solamente a nivel local, sino latinoamericano, con la gente de la calificadora de riesgos Moody's. Pero antes de un tema de plena actualidad. Sin lugar a dudas, la semana pasada nos tuvo en vilo la tragedia sucedida en la ciudad de Rosario, y ese es el tema que vamos a estar abocándonos en el día de hoy, por lo menos en la primera parte del programa, porque queremos ver qué enseñanzas nos va a dejar esta tragedia. Obviamente no podemos reparar esas vidas que se perdieron, pero sí aprender algo de todo lo que ha sucedido. Y sobre todo también el rol que tiene el seguro en este tipo de casos y también lo que es la prevención, las coberturas involucradas, también lo que son las cuestiones vinculadas al edificio lindero. Y Hablamos de infraseguros, ¿te acordás? Hace unos programas atrás. Esto es un tema también muy importante para ver cómo accionan y qué suficiencia tienen las coberturas. Es justamente también sobre el tema ese que habla Diego Penice, director de Global Corporation, en esta primera parte de la entrevista. La tragedia nos ratifica la importancia de trabajar en materia de prevención. Desde nuestra empresa, hace 4 años que venimos insistiendo a través de toda nuestra red de productores en concientizar, en este caso puntual de los edificios, al administrador. El administrador de consorcios, hoy le hablamos directamente a él también, es la persona responsable en poder administrar un correcto funcionamiento en cada uno de los edificios. La situación actual es que el administrador toma una póliza de seguros, un integral de consorcio por lo general, y eso es el 100% del 20%. Es decir, lo que hay que hacer es mucho más que tomar una póliza y es solo una parte de la foto. Tenemos que irnos para atrás y ver qué estamos haciendo para que no ocurran esos accidentes. Esa es la realidad. Nos indigna cada vez que vemos muertes totalmente evitables. Ya nos pasó con la tragedia de trenes, nos pasó con Cromañón, y en todos los casos era absolutamente evitable lo que ocurrió realmente. Tenemos que hacer un cambio de paradigma, fundamentalmente, en la conciencia de cada uno de nosotros. Y acá aprovecho a todos tus televidentes, que seguramente son muchos y en todo el país, y apelo a que tomemos más conciencia. El Estado tiene que ser un controlador y un administrador de las leyes y la normativa que legisle justamente para cuidarnos a todos. Las compañías de seguro tienen que acompañar este proceso, y nosotros como empresa especialista en seguridad y higiene, y también a través de nuestra otra empresa en seguros, tenemos que ver integralmente este tema también. Y los administradores, por supuesto. Pero también apelo a cada una de las personas que cuando vaya a una reunión de consorcio exija a su administrador la importancia de invertir en prevención. Generalmente en las reuniones de administración, yo vivo en edificio también, se trata de bajar costos. La prevención no es un costo, es una inversión. Parece una frase hecha, la realidad no es un costo, es una inversión y salva vidas directamente. Si me permitís, Leonardo, yo me gustaría comentarte cómo vemos esto hoy y cómo vemos que se pueda desarrollar hacia el futuro cercano. El licenciado Bontempo, el superintendente, mencionaba planes que ya está puesto en acción y nos parece absolutamente loable lo que se está haciendo y se está avanzando, fundamentalmente en que el seguro tome una participación activa en la sociedad y que todos los ciudadanos sepan que es una función primordial la de asegurar sus bienes. Y también vemos, por ejemplo, en Ingeniero Macri, en el año 2010 sacó una disposición del gobierno de la ciudad donde obligaba a los edificios de propiedad horizontal a sacar una certificación de edificio seguro. Ahora la pregunta es, y es momento que nos hagamos preguntas, estos momentos de tanto dolor, especialmente para las familias que padecieron esto. ¿Un consorcio de Capital Federal, una vida en ese consorcio, vale más que una en Vicente López? Según la normativa, sí. En Vicente López vos no tenés que hacer una certificación de edificio seguro, y en Capital Federal sí. Entonces, apelo también a todos los gobernantes que traccionen y articulen sus esfuerzos en una misma dirección y hacia un mismo objetivo. Tenemos que dejar de ver esto de una manera partidaria o mismo como empresa desde la rentabilidad. Vamos a ganar plata si le hacemos el bien a la gente y cuidamos a la gente. Los administradores tienen la responsabilidad de asesorar a cada uno de los habitantes del edificio. Esto implica en tomar una cobertura de RT para el encargado, implica una cobertura integral de consorcios para las partes comunes, pero también existen partes propias, que son las de cada uno de los habitantes. Y acá, por lo menos de mínima, lo que debería hacer el administrador es presenciar una reunión de consorcio con su productor asesor de seguros y que el productor le dé una charla, una disertación y una capacitación a cada uno de los habitantes y le explique cómo proteger sus bienes, no solamente el incendio de su departamento, sino los muebles y todo lo que tiene tanto valor para todos nosotros y que cuesta tanto reponer. Por otra parte,
Por ejemplo, vemos infinidad de casos que monotributistas o empresas contratadas, mejor dicho, van a los edificios a hacer trabajos. Esas personas tienen una AP, un accidente personal, una cobertura. ¿Qué pasa si se cae una persona limpiando un vidrio? ¿Qué pasa si alguien se lesiona y hace una demanda a ese edificio? Ese edificio va a tener un perjuicio seguramente. ¿Y quién lo va a pagar? Cada uno de los propietarios. Deberíamos ver la contingencia potencial o posible de cada uno de los edificios, depende de la ubicación geográfica, depende de los linderos que existan en ese edificio, y por supuesto charlar con tu productor asesor de seguros y verificar cuáles son las coberturas posibles para esos riesgos. En los integrales, la cobertura de RC se puede incluir, y si no, digamos, ver de qué manera se paga una prima para contemplar esa situación. Las compañías siempre están ávidas de tomar riesgo, siempre y cuando ese riesgo se pueda contemplar, cuantificar, y por supuesto que cuanto más edificios tomen conciencia de la importancia de asegurar, empiezan a generar grupos de afinidad. Las compañías de seguro, como sabemos, técnicamente les encanta el gran número. Entonces, el círculo virtuoso es por lo menos empezar a plantear de que existe el infraseguro en la Argentina. Existe. Es algo que existe y que se ve generalmente en las indemnizaciones. Y luego el mercado de seguros queda manchado de una manera injusta porque justamente no se tomaron las coberturas adecuadas para cada riesgo. Bueno, en esta segunda parte de la nota vamos a estar hablando del tema más importante. Ya hablamos de seguros, ahora vamos a hablar de lo que tiene que venir antes. Vamos a hablar de la prevención. Quizá lo que pudo haber fallado en esta tragedia. Y para eso vamos a estar hablando no solamente de la responsabilidad de quienes administran los edificios, sino también de todos aquellos que formamos parte de un edificio. De eso se refiere la entrevista con el especialista en seguridad e higiene Daniel Secotti, gerente de operaciones de Global Solution, que se refiere justamente a esos temas importantísimos para prevenir este tipo de sucesos. Hay una cuestión que es muy importante, que es trabajar en la parte de la prevención. Todos los seguros que se puedan contratar son a posterior de que ocurre un siniestro. En la parte de prevención hay que tener en cuenta que los edificios de propiedad horizontal, igual que un edificio comercial o igual que una industria, tienen un montón de riesgos asociados. Hay muchos trabajos de mantenimiento que se realizan en un edificio de propiedad horizontal: electricidad, gas, trabajo en altura con silleta cuando se mantienen las fachadas, calderas, ascensores, que involucran situaciones de riesgo. Y en ese sentido hay como un vacío, ¿sí?, en la legislación, porque, por ejemplo, un edificio comercial de oficinas, ¿sí?, tiene personas de seguridad e higiene, tiene plan de evacuación, tienen un montón de cuestiones digamos, para proteger la salud de las personas que un edificio de, por ejemplo, propiedad horizontal no lo tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ciertas situaciones donde falta el concepto de seguridad y higiene, donde el administrador o los propietarios están como desatendidos en eso, no tienen a dónde recurrir, ¿entendés? Porque si bien hay profesionales matriculados, el profesional tiene nociones de seguridad, pero distinto que haya un experto. Que, por ejemplo, en el caso de una maniobra con gas, pregunte, che, ¿y de dónde se corta el gas? Y no hay dónde cortarlo. Bueno, esto no se puede hacer. ¿Y quién cubre ese vacío, digamos? Una de las posibilidades que hay para resolverlo en el mediano plazo es hacer una modificación a nivel nacional del decreto 351 de seguridad e higiene, que es un decreto totalmente vigente, y esas modificaciones lo ha estado haciendo, algunas modificaciones hizo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a través de resoluciones. Sacó resoluciones para complementar el decreto y para actualizarlo. ¿Por qué no? Se podría discutir para que exista una resolución que a nivel nacional establezca medidas adicionales o exigencias para un edificio de propiedad horizontal. Un edificio de propiedad horizontal, por ejemplo, para que te des una idea, no tiene ningún tipo de detector de gas. Si hay un escape de gas en la sala de medidores, te das cuenta cuando pasa alguien y huele que hay gas. ¿Entendés? No hay detectores de humo. No hay una exigencia de rociadores automáticos que tiren agua en caso de incendio. Cuando sí lo tiene un edificio de oficinas. Y ya te digo, en el día a día un edificio de departamentos tiene actividades que son riesgosas. Trabajo con gas en el departamento o del edificio. Trabajo con electricidad en el departamento o en el edificio. Reformas importantes que tengan que ver con la fachada. Instalar una protección de balcón. Es un trabajo en altura. No hay nadie que monitoree eso. En cambio, en una obra de la construcción, sí, se trabaja en altura y va un profesional de seguridad y higiene. Vos fíjate cómo hay un paralelismo entre los riesgos, pero en un edificio de viviendas no hay exigencia
de que haya una prevención con un profesional de seguridad y higiene, y en una obra en la construcción o en un edificio comercial sí lo hay. ¿Entendés? Y así un montón de cosas más. Por ejemplo, un edificio de viviendas no tiene plan de evacuación. Parecería que las personas no tienen por qué evacuar, porque nunca pasa nada. Bueno, está demostrado que pasan cosas, ¿entendés? Y bueno, creo que es el lugar que, donde uno vive, es el lugar donde más seguro tendría que ser de todos, porque es donde uno descansa, duerme y está la familia. Entonces, encontramos que hay un vacío en ese sentido, que por ahí, con motivo de que no han ocurrido hasta el momento problemas importantes, parecería que no fuera necesario, pero yo creo que hoy por hoy es necesario que, muy necesario, que o el administrador del edificio o los propietarios mismos cuenten con un asesoramiento de seguridad y higiene. El administrador, primero, cuando contrata a un profesional o a un contratista para hacer un trabajo, tiene que pedirle todos los requisitos de rigor, que son las pólizas de seguro correspondientes, seguro de accidentes personales y demás, ART si es una persona en relación de dependencia, ¿sí? Todo vigente y al día. El administrador puede hacer ese control, que es administrativo. Ahora bien, aunque no esté obligado a hacerlo, puede llamar a un profesional de seguridad y higiene, a nuestra consultora, a un montón de consultoras, para hacer la consulta, valga la redundancia, si esa tarea riesgosa necesita algún control especial. Bueno, lo primero que hay que, digamos, que saber como propietario, como persona que habita un edificio, es que normalmente todos perdemos la tolerancia, ¿sí? Cuando nos falta el gas, la luz, el agua y el ascensor. Y por ahí le damos mucha presión al administrador o a los distintos rubros o gremios para que rápidamente lo solucionen, no importa cómo, porque es así. Entonces, primero hay que tener un poco más de paciencia, después no tomar malas decisiones, contratar gente que por ahí no está matriculada, no está registrada, no tiene seguro, y porque eso en 10 ocasiones no pasa nada, pero en la ocasión número 11 pasa un accidente. Y después empezamos a preguntarnos, ¿tiene seguro? ¿Está inscripto? ¿Era matriculado? Y después también pueden saber que en trabajos de riesgo se puede llamar a alguien de seguridad y higiene para que venga y para que audite las condiciones y para que dé una seguridad adicional. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción con seguridad es La Nueva Seguros. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos.
Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a dejar de lado la tragedia de Rosario para tener una mirada más regional, porque Moody's presentó un informe muy interesante latinoamericano y vos estuviste con los operadores. Así es, para analizar los puntos más importantes nos referimos a Alejandro Pavlov y a Diego Nemirovsky, son analistas de la calificadora de riesgo, y hablaron de todo lo que fue desempeño en el mercado asegurador latinoamericano, incluyendo Argentina en estos últimos años. Y por lo que vos me comentaste, todos hablamos de llegar al 5% del PBI de acá al 2020. ¿Algunas sugerencias ellos mencionan? En base a experiencia naturalmente de países que han trabajado muy bien el tema, también cómo han impactado en Argentina las medidas tomadas por la Superintendencia de Seguros, pero arrancamos la nota con los aspectos positivos y la evolución que ha tenido el mercado en estos últimos años, tanto a nivel regional como a nivel local. Principalmente lo que observamos en este periodo, en el periodo que abarca el informe 2008-2012, es un muy sólido crecimiento económico en la región, en casi todos los países de la región, y eso apoya el crecimiento de los seguros generales. Hay mayor demanda para seguros generales. Por un lado, lo que se observa también es, desde hace 3 años a esta parte, es un mayor número de países han logrado su grado de inversión, el grado de inversión internacional, sumándose a Chile y México, que ya tenían, ya eran grado de inversión allá por el 99-2000. Eso sirve también para apoyar ese crecimiento, darle estabilidad a las inversiones, que es una parte fundamental de las compañías de seguros, de la gestión de las compañías de seguros, y fue un segundo elemento muy importante que lo destacamos en el informe. Y un tercer elemento, y ahora afectando más específicamente a los ramos de vida y retiro, es la muy baja inflación. Este crecimiento que mencionaba al principio como principal factor de expansión de la demanda de seguros generales se dio en un contexto, para la gran mayoría de los países de Latinoamérica, excepto Argentina y Venezuela, de baja inflación, de un dígito, y de un dígito bajo, 4%, 5%. Para los seguros de vida, de retiro, vida individual a largo plazo, la estabilidad monetaria es un requisito fundamental y se ha dado. Con lo cual, hay esos 3 principales elementos: el de crecimiento afectando a seguros generales, la estabilidad monetaria, baja inflación afectando a los seguros de largo plazo, retiro, vida individual a largo plazo, y el de las inversiones, o el de un mayor número de países alcanzando el grado de inversión internacional, afectando a ambos sectores, a generales y a los seguros de vida, de personas. Tener inversiones más confiables, con menor probabilidades de default, beneficia a todo el mercado asegurador, a los 2 segmentos. Te diría principalmente como desafío de la mayoría de los mercados de la región es el desarrollo de la industria, medido más que nada como el peso que ésta tiene en relación a la economía de cada uno de los países. Se ve una tendencia a la mejora en los últimos 5 o 10 años. Esta relevancia del mercado asegurador se ha incrementado en, te diría, casi todos los países, pero sigue estando muy lejos de lo que uno observa en países desarrollados. Esto más que nada se mide en términos de primas en relación al Producto Bruto de cada país, y te diría que Latinoamérica está más o menos un promedio del 3%, y en los países desarrollados ese guarismo está en 7% o más. Por lo tanto, hay una mejora, pero hay un camino importante por recorrer todavía en ese sentido. Que solamente depende de factores endógenos o manejables por cada mercado. También hay factores exógenos como el tema catastrófico y hechos, digamos, de la naturaleza misma que han afectado negativamente al mercado. ¿Esto ha sido mayor respecto a los últimos años o viene una tendencia preocupante? A ver, lo que tiene que ver con los aspectos endógenos que vos comentabas y que atentan por ahí o que sirven como barrera para un mayor crecimiento de la industria, bueno, tiene que ver con una concientización de lo que tiene que ver con la necesidad de protección de los bienes por parte de la población, y también está en relación a algunas medidas puntuales que los gobiernos pueden tomar, como mejorar los incentivos fiscales para productos de vida con ahorro. En la medida que eso acompañe a la industria, vamos a ver mayor crecimiento. Lo que vos mencionás respecto de lo que son eventos catastróficos, bueno, ahí es más localizable en lo que son países
en la cordillera de los Andes o en la zona del Golfo. Esas son características propias de la industria que pueden ser mitigadas con protección de reaseguro, pero no hay mucha forma de mejorar eso, es algo intrínseco. Alejandro, recién Diego mencionaba que todavía falta mucho por crecer en materia de penetración del seguro en términos del PBI. Si vemos los números del periodo 2008-2012 que analizan el informe, Argentina, en ese marco, lo que es el mercado regional de Latinoamérica, creció un 14%, que es el mayor crecimiento de todos los mercados de seguros en el mundo. ¿Esto se debe un poco a que estamos muy rezagados y hay mucho por crecer? ¿O también se vincula a crecimientos bajos en países como los que están dentro de Europa con la crisis internacional que están viviendo hace muchos años? El punto es una combinación de los dos factores. Obviamente, el punto de partida es de un grado de penetración, como decía Diego, bastante más rezagado que el observado en otros mercados, Estados Unidos y Europa. Pero lo que explica el mayor crecimiento en estos últimos años es el mayor crecimiento económico también, que se dio también un bajo crecimiento, un menor crecimiento en la economía americana y en la eurozona, ¿no? Entonces, ese factor es mucho más poderoso. Pero el punto de partida es un grado de penetración o de difusión del mercado asegurador mucho más bajo en Latinoamérica frente a estas dos zonas, y que continúa hasta el presente, a pesar del fuerte crecimiento. Sí. Y hablando de motores, digamos, tenemos a un Brasil que acapara casi la mitad de todo el primaje del sector asegurador en América Latina, casi el 50%, versus países como Argentina, que está en tercer lugar, y segundo México con un 14%. ¿A qué se puede aducir ese fuerte protagonismo de Brasil, digamos? ¿A cuestiones históricas, a cuestiones de escala y de cantidad de población, o también a cuestiones culturales sobre las cuales hay que trabajar? Yo te diría que tiene que ver con cuestiones de escala. Si vos tomás la foto de participación de primas hace 5 o 10 años atrás, ese 50% que ves hoy estaba más cerca del 40%. Y te diría que todo el proceso que vivió Brasil en los últimos 10 años de expansión económica y sobre todo de inclusión de segmentos de la población a la clase media o a una clase que puede consumir, ayuda a la industria de seguro. Y también muy importante los incentivos fiscales sobre productos de retiro. Allí hay dos productos muy importantes, insignia en lo que es retiro, que son el PGBL y el BGBL, que se le ha dado incentivos fiscales muy importantes y eso ha hecho crecer muchísimo el primaje de Brasil, llegando hoy al 50%. En lo que tiene que ver con México, viene creciendo, pero a tasas más modestas, y eso también tiene que ver con la ligación muy importante que tiene México con los Estados Unidos, que viene creciendo, pero muy lentamente. Lo que es puntualmente Argentina, hay un proceso modesto de concentración, pero muy modesto. Hoy por hoy la cantidad de compañías está en alrededor de 170, lo cual es muchísimo, debe ser uno de los mercados con mayor cantidad de compañías en la región. Si te fijas, hace 8 o 10 años atrás era 200, con lo cual era más atomizado el mercado. Nosotros creemos que este proceso tiene que ver más que ver con cuestiones puntuales, cuestiones de oportunidad que han visto algunos grupos internacionales en relación a lo que es riesgo del trabajo, algunos que han querido salir, algunos que lo han visto como una oportunidad, sobre todo sectores locales vinculados a la salud. Pero no vemos un proceso de concentración fuerte que quizá tenga más vinculación en caso que se dé con alguna medida de parte del regulador en cuanto a introducir mayores requerimientos de capitales con otro tipo de bases de cálculo que haga que las compañías más chicas necesiten fusionarse o agruparse para poder hacer frente a esos requerimientos. Quería saber cómo analizan desde Moody's el impacto de este cambio en el perfil de inversiones de las compañías, en particular lo que es el inciso K. Sí, nosotros lo vemos como una medida más dentro de una serie de medidas que se vienen adoptando, repatriación de inversiones, nacionalización del mercado de reaseguros o cambio del marco regulatorio del mercado de reaseguros, y que tiende a direccionar las inversiones de las compañías de seguros a objetivos, en el caso del inciso K, que tiendan a fomentar lo que es la economía, el crecimiento de la economía real, lo cual no es en sí mismo un objetivo malo, es un objetivo bueno. Nosotros
opinamos, y lo hicimos público en su momento, que puntualmente estas medidas tienen connotaciones negativas. Puntualmente el inciso K, si bien la mayor parte de las compañías han cumplido con la cuota requerida por la resolución que lo instrumenta, la realidad es que la mayor parte de las inversiones para cubrir esto ha ido a YPF. Si bien hay otras alternativas, pero por ahí son todavía muy poco utilizadas por las compañías de seguros. Hay que ver si estas toman mayor preponderancia, cuál va a ser el riesgo de estas inversiones, su liquidez y su perfil crediticio, ¿no? Perfecto. Alejandro, ahí Diego mencionaba algo que también se hace referencia en el informe, que tiene que ver con ciertas regulaciones proteccionistas, como algunas mencionaba él, que a juicio de Moody's restringen lo que es la eficiencia del mercado. ¿A qué se debe esa opinión respecto a lo que es la consecuencia de una política pública o de parte de la superintendencia en esa dirección? Sí, cambios regulatorios, concretamente dos. La nacionalización del reaseguro en Argentina, allá por febrero de 2012. Y ahí básicamente el consenso es que han subido los costos. Ha habido una suba de costos. Se ven algunos puntos en los ratios de gastos de suba, en ese sentido, explicado por esto, por el establecimiento de reaseguradores nacionales, por un lado. La otra reforma, anterior al reaseguro, que había sido en octubre de 2011, con la repatriación de inversiones, lo que produjo claramente es una menor calidad crediticia promedio del portafolio de inversión de las compañías, que tenían, recuerden, hasta un 15% de sus inversiones en activos con grado de inversión en el exterior, básicamente bonos del Tesoro americano, cuotapartes de fondos de dinero o money market, conocidos como money market, calificados AAA y sumamente líquidos y de muy buena seguridad financiera. Entonces, hubo un impacto, porque hoy básicamente tenés portafolios de inversiones concentrados en activos de grado especulativo, como son las calificaciones de los depósitos bancarios en Argentina, entidades financieras locales y los bonos soberanos, en el rango de la B, categoría B. Así que hubo impacto, y esos son los impactos a los cuales nos referimos en el informe. Bueno, la verdad es muy interesante la charla que has tenido con los analistas de Moody's, y creo que el programa nos deja por lo menos algunas enseñanzas. De esta última nota, algunas experiencias para ver cómo llegamos al 2020 con ese 5% del PBI, y de la primera nota, sobre todo, tener un poco de conciencia y la importancia del seguro ante cualquier tipo de siniestralidad como esta. Así es, y nosotros de este espacio también tratar de transmitir un poco de cultura aseguradora para que la gente esté al tanto de cómo hay que prevenirse ante siniestros de esta magnitud. Nos vemos, ¿te parece, la semana que viene? 6:30 de la tarde. Buen fin de semana. Chau, chau.